Un gusto de encontrarnos nuevamente, queridos hermanos, que el Señor les fortalezca y les guíe a través de su palabra. Voy a leer en esta oportunidad en Proverbios capítulo 16 y versículo 20, que dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Bienaventurado quien confía en Dios. Quiero meditar en esta oportunidad en este versículo 20 del libro de Proverbios, que es parte de la poesía hebrea. Un proverbio o mashal es una representación o un dicho breve que declara un principio importante, un principio general. Dijo una oportunidad Cervantes, es una frase corta basada en una experiencia larga. Los proverbios en la Biblia son una concentración de la sabiduría divina de aquellos hombres sabios y fieles que conocían la ley de Dios y que la aplicaban a la vida. Es un manual para la vida práctica y bienaventurada. Nos da una cosmovisión del mundo según Dios y discernimiento para la vida. La misma escritura, el mismo libro de Proverbios dice para qué fue escrito. Dice que fue escrito para entender sabiduría y doctrina. Fue escrito para conocer razones prudentes. Se escribió para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. Fue escrito el libro de Proverbios para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, y para vivir cada día bajo el temor de Dios. Es de este maravilloso libro de donde hoy tomaremos este versículo 20 para meditar en su contenido. Aquí en estas frases que son paralelas, de ideas paralelas, vemos causa y efecto. Que quien confía en Dios y su palabra, que es la causa, hallará el bien y será bienaventurado, que sería el efecto. Se nos enseña aquí que quienes confían en Dios y viven gobernados por su palabra, serán prosperados en el bien y finalmente bienaventurados. Veamos algunas ideas importantes que quiero meditar, que se desprenden de este versículo. Lo primero es que vemos aquí la influencia benéfica de la palabra de Dios en el alma de las personas. Dice la primera parte del versículo: el entendido en la palabra hallará el bien. Debemos ser entendidos en la palabra de Dios. El concepto hebreo aquí entendido, que es sakal, se traduce como prudente, sabio, ponderado, próspero. Pero su significado fundamental es mirar o prestar atención. Lo mismo que nos dice el Señor ahí en Isaías 41:20. Nos dice cuál es el deseo de Dios para con la humanidad. Dice, porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos. La palabra. El concepto palabra aquí en Hebreos se refiere a la palabra divina, no cualquier palabra humana. Al ser entendidos en la palabra de Dios, entonces, comprenderemos mejor a Dios, su actuar y su santa voluntad. Porque sabemos que nuestra fe no está cimentada en un fanatismo irracional, como muchos dicen, sino que tiene una base y un fundamento sólido. Tres grandes cosas importantes hay por la cual Dios ha revelado para que podamos conocerle y confiar en Él. Primero, Dios desde la misma creación se ha revelado para que podamos comprender su poder y su sabiduría, como dice Pablo en Romanos 1, 19, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Dios también se ha mostrado y se ha revelado en Jesucristo para que lo conozcamos más íntimamente. Como dice el evangelista Juan, allí tanto en Juan capítulo 1 como en Juan 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto al Padre. Pero también Dios se ha manifestado a través de su preciosa palabra,
por la cual conocemos más ampliamente su obra, conocemos a través de su palabra sus propósitos, y también para actuar en base a un entendimiento apropiado, con una fe fundamentada. Dios nos ha dejado su palabra para que podamos ser entendidos. Segunda Timoteo 3, 16, 17 nos dice, palabras de Pablo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y además de esto tenemos al Espíritu Santo como aquel maestro que nos ilumina, aclarando el entendimiento, arrojando luz a nuestra mente para entender las Escrituras. Además, Dios ha llamado y ha puesto a siervos también que nos ayuden en el proceso de aprendizaje de su palabra para que podamos tener un entendimiento, para que seamos entendidos en la palabra del Señor. Y aquel que es entendido en la palabra, dice aquí el proverbio, que hallará el bien. Porque si somos entendidos en la palabra de Dios, de seguro que siempre hallaremos el bien. Porque toda acción sujeta y dirigida por las Escrituras y aplicada a cada área de nuestra vida, siempre nos dirigirá al bien y nos hará de bendición para otros. Nos hará mejores intelectualmente, nos hará sabios, en que podemos usar el conocimiento según los propósitos de Dios. Nos hará más responsables laboralmente en nuestros compromisos. Y nos hará también, lo más importante es que nos hará de bendición para otros, porque transformará nuestra vida espiritual y moral para que glorifiquemos el nombre del Señor, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La Biblia, hermanos, no es un adorno religioso, es una necesidad para la vida de toda persona. Es necesaria en la familia, es extremadamente necesaria en la educación, necesaria en las leyes, en el uso, ¿cierto?, cuando las autoridades aplican, ¿cierto?, sus decisiones, en la cultura, en fin. Es necesaria la Escritura hoy más que nunca en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Segundo, que nos enseña aquí este proverbio, es que hay un principio importante que todos tenemos que ejercer, ejecutar, y es confiar en el Señor, confiar en Dios. Debemos, por sobre todo, confiar en Dios. Aquí confianza significa dependencia de Dios. Se describe como confianza en el Antiguo Testamento y como fe en el Nuevo Testamento. Son sinónimos. La palabra confianza y fe son sinónimos. Pablo dice en Efesios 1, texto 12 y 13, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos o confiamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación. Somos llamados a confiar en el Señor, no en el propio conocimiento, que hoy tanto se valora, no en la propia fuerza, ni en las riquezas. Se nos llama a confiar en Dios. Escribe Jeremías allí, capítulo 17, texto 7. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Qué interesante, ¿cierto?, esta metáfora aquí, o este símil en realidad. Qué importante es. ¿Cómo nos compara aquí el Señor? ¿Ah? Aquel que confía en Jehová, aquel, ¿cierto?, que tiene una confianza puesta en el Señor, será como aquel árbol frondoso, aquel árbol que está junto al agua, que su hoja estará siempre verde y que en el momento de sequía como la que hoy estamos viviendo humanamente, el cristiano no se fatigará. Aquel que confía en el Señor nunca se fatigará y nunca quedará sin fruto, sino que hoy el cristiano que confía en Dios tiene que dar más fruto que nunca. Al confiar en Dios descubrimos no solo el carácter de Dios, sino que además también al confiar en Dios nos deleitamos en Él. Esto lo afirma David ahí en el Salmo 9:10. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es decir, mientras más le conocemos, más confiaremos en ti, más confiaremos en el Señor, más confiaremos en Él. La confianza o fe en Dios. Además sabemos que nos ha librado de la esclavitud y condenación del pecado.
porque el pecado sabemos que es el mal más destructivo, que mata en todos los sentidos a la vida y que mata eternamente. Y millones hoy siguen esclavos de este mal del pecado, pero la fe en Cristo nos hace libres. Dice Juan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O agrega Pablo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al confiar en el Señor, en nuestro Dios, fuimos reconciliados. Ya no somos más enemigos de Dios, porque fuimos aceptados en el amado y gozamos hoy de paz con Dios a través de Jesucristo. Esto nos llena de gozo y nos hace ser bienaventurados. Ya lo terreno, ya las cosas de este mundo tienen un valor secundario, porque ahora el reino de Dios, su justicia es lo primero. Ahora la vista de un cristiano está puesta allí en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Al confiar en Dios, nos convertimos en morada del Espíritu Santo, que nos mantiene nuestra vida espiritual allí siempre firme, fortalecida. El incrédulo que confía en sí mismo, en su propia sabiduría, en su fortaleza y en sus propios recursos, es un necio. ¿Y por qué un necio? Porque finalmente partirá de este mundo sin Dios y sin esperanza, como dice Pablo. Pero los que confiamos en Dios somos bienaventurados, somos dichosos, porque sabemos que es la piedad la que nos asegura gozo y felicidad, porque todo lo demás es perecedero, todo lo demás esto se queda aquí. Solo nuestra comunión con Dios es lo que perdura eternamente. Por eso es que la piedad es lo que asegura el gozo y la felicidad de las personas. Al confiar en Dios nos gozamos porque tenemos la garantía de la seguridad de nuestra propia salvación. Como dice la Escritura, que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al confiar en Dios, nace un deleite por Dios que nos lleva a servirle con todo nuestro corazón. Hay un deseo consumidor por el Señor, que aún ¿cierto? Está el deseo de renunciar a nosotros mismos para honrar y para servir al Señor. Al confiar en Dios, estaremos más seguros de todas las bendiciones temporales y espirituales que Dios nos quiere otorgar. Nos deleitaremos y estaremos seguros porque sabemos que tendremos aquellas mismas cosas que a veces crean ansiedad, como dice ahí en Mateo 6, la casa, la comida, la ropa, con qué cubrirnos, y todas otro tipo de necesidades. Y también vamos a tener todos los bienes espirituales, que es lo más importante. Como Pablo dice ahí en Filipenses 4:19, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente, vemos los resultados de confiar en Dios. Dice aquí este proverbio, bienaventurado, feliz es él, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz es aquel que confía en Dios. Así que tenemos el testimonio favorable de Dios mismo. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices aquellos que hemos confiado en el Señor. El que cree en y el que confía en Dios es alguien feliz, es alguien gozoso finalmente. Disfrutamos de las infinitas bendiciones de la vida regenerada, de la vida salvada y todos los beneficios que nos ha dado Dios en la persona de su Hijo. La fe y confianza en Dios nos ennoblecen, nos elevan, dignifican la vida de la persona, porque nos santifican, nos hace piadosos, nos hace útiles y de bendición para todas las personas, esto con las cuales podamos estar allí cerca o reunidos. Gozamos además del apoyo y la fortaleza de Dios en los momentos más difíciles y oscuros de la vida, como lo confirma Habacuc 3, textos 16, 17 y 18, que aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Y finalmente, la confianza, la fe en Dios conquista a la muerte y nos abre la esperanza de la vida eterna, la esperanza del cielo. Pablo lo dice esto allí en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y dice 1 Juan allí, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
Y agrega Pablo, 2 Timoteo 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. En conclusión, cuánta sabiduría para la vida hay en la palabra de nuestro Dios. Cuánto contenido importante. Y qué bendecidos somos aquellos que tenemos las Escrituras, que meditamos en ellas y que en la gracia de Dios nos sujetamos a sus ordenanzas. Cuánto bien nos han hecho a la vida cristiana y qué fortalecidos estamos por confiar en su palabra y por confiar en el Dios de la palabra. Por otra parte, cuánto pierden aquellos que se niegan a creer en Dios, que se niegan a ser dirigidos por las enseñanzas de la palabra del Señor. En este versículo 20 hemos visto un deber con dos caras: ser entendidos en la palabra y confiar en Jehová. Y también hemos visto resultados con dos caras: que hallará el bien y será bienaventurado. Creamos lo que nos enseña la Escritura. Recibamos lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que nos ha enseñado aquí en este Proverbios, capítulo 16, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra.